Padre nuestro misericordioso, santifica y protege siempre a tus hijos y a tus hijas que forman tu familia, por cuya salvación derramó su sangre y resucitó glorioso Jesucristo tu Hijo, el cual vive y reina por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizarán al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que ya no tenía aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él, los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas, hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abrió la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador. Enmudecía y no abrió la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su muerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores y a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará,
Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso, le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte, y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de muchos e intercedió por los pecadores. Esta es palabra de Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos. Ven por la calle y escapen de mí, me han olvidado como un muerto, me han desechado como un cachorro humilde. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tus manos está mi esperanza. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo tu espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro, te digo, sobre tú eres Dios. Sálvame por tu misericordia, seas fuerte y valiente de corazón, lo que esperan del Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Lectura de la carta a los Hebreos. Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha atravesado los cielos. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestras debilidades, puesto que Él mismo fue probado en todas las cosas, igual que nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida en la tierra, ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Esta es palabra de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscan? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles: yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿a quién buscan? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús contestó: les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho:
no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: mete la espada en la vaina. Voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre. El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dicho a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le dijo: no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. He hablado como se debe. ¿Por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú también uno de los discípulos? Él lo negó diciendo: no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿qué no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿de qué acusan a este hombre? Contestaron: si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos respondieron: no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué suerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: eso lo preguntas por tu cuenta.
¿O te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿acaso yo soy judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han integrado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: no encuentro en él ninguna culpa y entre ustedes es costumbre que por la Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: no, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡viva el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores, gritaron: ¡crucifícalo, crucifícalo! Pilato les dijo: llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: ¿no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado? Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: si sueltas a ese, no eres amigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo, Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: ¡fuera, fuera, crucifícalo! Pilato les dijo: ¿a su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: no tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él
cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús, el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaban cerca del lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces, los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: no escribas el Rey de los judíos, sino este ha dicho: yo soy el Rey de los judíos. Pilato les contestó: lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo. Por eso se dijeron: no la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a Jesús junto al discípulo que tanto quería, le dijo a su madre: mujer, allí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: allí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo que todo había llegado a su término para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron con esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre. Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces, los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura:
no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, y pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Viernes Santo, Viernes de Pasión, viernes en que la Santa Iglesia Católica celebra la muerte de Cristo, el Hijo de Dios. Esta celebración es muy sobria, es decir, tratando de que nuestras emociones y nuestra fe nos permita penetrar en este misterio de la muerte de Cristo, el Hijo de Dios. Esta celebración, organizada en 3 partes, la palabra de Dios, terminando con la oración universal, oración de petición a Dios por todos nosotros. En un segundo momento, la adoración de la Santa Cruz, y finalmente la recepción del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Las lecturas nos hablan de Cristo paciente, de Cristo exaltado, de Cristo que, obedeciendo a su Padre, muere en manos de las autoridades civiles y religiosas de ese tiempo. El profeta, en la primera lectura, nos presenta momentos de dolor. Algunos dicen que es la pasión de Cristo según
el profeta Isaías. Por anticipado, nos dice que Jesús sería maltratado, desfigurado, despreciado, abandonado, el varón de dolores, traspasado por nuestras inquietudes y molido por nuestros pecados, como cordero llevado al matadero. Pero por eso será ensalzado, elevado, puesto muy en alto. En la segunda lectura, se exalta, se alaba a Cristo como sumo sacerdote que penetró en los cielos, muerto en la cruz, pero sacerdote, mediador y redentor de todos los hombres. El Evangelio nos habla de Cristo, que sufrió y fue humillado hasta la cruz, el Verbo de Dios que ocupó entre nosotros un lugar, el Rey de los judíos, pero al mismo tiempo es glorificado por Dios, por su Padre. Es cierto, encontramos en esta narración detalles muy importantes. La identidad de Jesús. Yo soy. La realeza de Jesús ante Pilato. La grandeza de Jesús por el mismo ladrón que le pide compasión. Y por el título que se pone en la cruz, el Rey de los judíos. El Vía Crucis de San Juan es un camino del sufrimiento de Cristo hacia el triunfo. Aquí la crucifixión es igual a la sincronización, a la entronización gloriosa del Hijo de Dios. En este Evangelio aparece 23 veces la palabra glorificar. Por eso se ha llamado a la pasión, en la versión de este evangelista San Juan, pasión victoriosa de Jesús o anuncio de la realeza de Cristo. Qué manera tan profunda la celebración de este Viernes Santo. Las lecturas que nos invitan a profundizar este misterio de la muerte injusta, dolorosa, violenta de Cristo, el Hijo de Dios. Cuando nosotros conocemos y vivimos la muerte de un ser querido, sentimos muchas emociones, aparecen muchísimas preguntas, buscamos una explicación. Y no es fácil encontrarlo. Porque la vida, a pesar de tantas dificultades, para muchos significa la alegría
de participar con todos nuestros sentidos, con todas nuestras fuerzas espirituales, de una realidad que nos envuelve en todo lo que somos y tenemos. Y cuando se presenta la muerte de un ser querido, definitivamente se vive una experiencia de dolor y de sufrimiento. Nos sentimos abandonados, nos sentimos solos, nos sentimos de que alguien tan cercano a nosotros ya no lo volveremos a ver, ya no lo volveremos a escuchar, ya no vamos a vivir esas emociones y sentimientos. Cuando los hijos recuerdan a sus padres en las celebraciones que muchas personas tienen el Día de la Madre y su madre que ha fallecido, el Día del Padre y el padre que ha fallecido, el dolor y el sufrimiento nos invade y no es para menos. No es para menos porque ya no tenemos la protección, el cuidado, la compañía, la presencia de la persona que queremos. La muerte de Jesús, históricamente, fue de mucho dolor para su madre y también para personas que le quisieron y le siguieron, y también para los discípulos, especialmente para Juan. Cristo, que vino como enviado del Padre, desde el inicio de su vida, perseguido, en su vida pública, acosado por el mal. Dice San Jerónimo que el mal lo tentó por última vez destruyéndolo. La humillación de Cristo, su muerte, para el maligno significó que todo estaba terminado y consumado y que ya no iba a haber nada más. Así, se presentaba la muerte como el final de todo, como la negación absoluta de la persona. ¿Para qué esforzarse? ¿Para qué luchar por la paz, por la justicia? Si al final de cuentas la muerte termina y acaba con todo. Sin embargo, en la misma vida de Cristo se encuentran momentos de gloria y poder. Antes de subir a Jerusalén, los discípulos acompañaron
Pedro, Juan y Santiago a Jesús al monte, y en lo alto del monte se oyó la voz de Dios, la gloria de Dios y las palabras del Padre. En Él he puesto todas mis complacencias, escúchenlo. Y Jesús les dijo a sus discípulos, no le digan a nadie de esto hasta que el Cristo muera. La gloria de Jesús se manifestó cuando otras personas reconocieron su fuerza y su poder. Los sanó, los curó, les perdonó sus pecados. La dignidad, la bondad, la grandeza del Hijo de Dios se manifestó cuando le dijo a aquel hombre, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Su gloria y su poder se manifestaron cuando se rasgó el templo en dos. Cuando aquel extranjero, el soldado, reconoció que verdaderamente Cristo era el Hijo de Dios. Todavía hoy sigue siendo para nosotros la muerte el final de todo. El ciego destino de la vida de los hombres. Pero cuando nosotros, como creyentes, vemos la muerte como el paso necesario para participar de la gloria de Cristo, muerto y resucitado. Por eso, nuestros hermanos que han fallecido, que se han adelantado en la experiencia de la muerte, ellos ya viven con nuestro Padre, con Cristo resucitado en la gloria. Celebramos con pesar, con tristeza, con dolor, la muerte de Cristo, el Hijo de Dios. Y Él mismo dijo, así tiene que ser para cumplir no mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre.
por la Santa Iglesia. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios, Señor, le conceda la paz y la unidad, se digne a protegerla de toda la tierra y nos conceda glorificarlo como Dios Padre omnipotente, con una vida pacífica y serena. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu amor para que tu Iglesia, extendida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo escogió para el orden de los obispos, lo conserve a salvo y sin daño para el bien de su Santa Iglesia, a fin de que pueda gobernar al pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya providencia gobierna todas las cosas, atiende nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa, que nos has elegido, para que el pueblo cristiano confiado por ti a su guía pastoral progrese siempre en la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Por el pueblo de Dios y sus ministros. Oremos también por nuestros obispos Supech y por los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda tu Iglesia, escucha nuestras súplicas y concédenos tu gracia, para que todos, según nuestra vocación, podamos servirte con fidelidad por Jesucristo nuestro Señor. Por los catecúmenos. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, para que, mediante el bautismo, se les perdone todos sus pecados y queden incorporados a Cristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, aumenta en los catecúmenos el conocimiento de su fe, para que puedan renacer por el bautismo a la vida nueva de tus hijos de adopción, por Jesucristo nuestro Señor. Por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar la única Iglesia a quien procura vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, tú que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira con amor a todos los cristianos, a fin de que cuantos están consagrados por un solo bautismo, formen una sola familia, unida por el amor y la integridad de la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Por los judíos. Oremos también por los judíos, para que a quien Dios nuestro Señor habló primero, les conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que prometiste llenar de bendiciones a Abraham y a su descendencia, escucha las súplicas de tu Iglesia y concede al pueblo de la primitiva alianza alcanzar la plenitud de la redención por Jesucristo nuestro Señor. Por los que no creen en Cristo. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan ellos encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo buscar sinceramente agradarte, para que encuentren la verdad, y a nosotros tus fieles, concédenos progresar en el amor fraterno
y en el deseo de conocerte más, para dar al mundo un testimonio creíble de tu amor por Jesucristo nuestro Señor. Por los que no creen en Dios. Oremos también por los que no creen a Dios o no conocen a Dios, para que buscando su sinceridad lo que es recto, merezcan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que has hecho a los hombres en tal forma que en todo, aun sin saberlo, te busquen y solo al encontrarte hallen descanso, concédenos que en medio de las adversidades de este mundo, todos reconozcan las señales de tu amor y, estimulados por el testimonio de nuestra vida, tengan por fin la alegría de creer en ti, único Dios verdadero y Padre de todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Por los gobernantes. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y corazones según su voluntad providente hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuya mano está mover el corazón de los hombres y defender los derechos de los pueblos, mira con bondad a nuestros gobernantes para que con tu ayuda promuevan una paz verdadera, un auténtico progreso social y una verdadera libertad religiosa por Jesucristo nuestro Señor. Por los que se encuentran en alguna tribulación, oremos, hermanos muy queridos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos sus errores, aleje las enfermedades, alimente a los quienes tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos. Conceda con seguridad a todos los viajes y buen retorno a los que se han llegado lejos del hogar, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocamos en los momentos de tribulación, principalmente ahora que a nosotros nos ha tocado vivir esta pandemia. Fortalece nuestra fe, ayuda a nuestros médicos, a quienes cuidan de los enfermos, fortalece a nuestros hermanos que están viviendo estos momentos difíciles en sus vidas, para que experimentemos todos la alegría de tu infinita misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Mirad el árbol de la cruz,
donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Venid y adoremos. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Vengan y adoremos. Oh cruz, tú nos salvarás. Verbo a ti clavado, murió nuestra redención. De ti en madero santo nos viene la redención. Victoria tú reinarás, oh cruz tú nos salvarás. Victoria tú reinarás, oh cruz tú nos salvarás. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Que quite el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. De pie junto a la cruz, tú conoces nuestras penas, penas de
de pie junto a la cruz. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Dolor de los cuerpos que sufren enfermos. El hombre de gente que no tiene pan, silencio de aquellos que callan por miedo, la pena del triste que está en soledad, dolorosa, de pie junto a la cruz. Tú conoces nuestras penas, pueblo que sufre. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos ha redimido con la gloriosa muerte y resurrección de Jesucristo, por medio de nuestra participación en este sacramento, la obra de tu amor, y ayúdanos a vivir entregados siempre a tu servicio, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Envía, Señor, tu santa bendición sobre tus hijos que han conmemorado la muerte de Cristo, el Hijo de Dios, y esperan resucitar con Él. Concédeles tu perdón y tu consuelo. Fortalécelos y condúcelos a la eterna salvación por Jesucristo nuestro Señor.